Bien, queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Wilmer Domínguez Remar. Este es tu canal Inti Noticias. ¿Qué pasa en el Perú? Racismo puro y duro en realidad, disfrazado de miedo al comunismo, entre otras cosas. Vienen elecciones y la corrupción imperante hasta ahora en el Perú no se quiere ir. Todos los medios de comunicación comprados por el poder corrupto, herederos de la tradición montesinista de comprar líneas editoriales, de comprar encuestas, han vuelto al Perú y se muestran de manera totalmente descarnada. ¿Qué está ocurriendo en el Perú? ¿Por qué Castillo representa el Evo peruano? Esperemos el AMLO peruano. ¿Y por qué Keiko Fujimori representa todo lo que el Perú necesita superar? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto temor? En este programa te lo vamos a contar. Por favor, si te gusta, dale un like, compártelo, apóyanos si puedes, aquí en PayPal, para poder continuar haciendo una prensa libre, independiente y soberana. Soy Wilmer Domínguez Remar, Inti Noticias. Comenzamos. My name is Fernando Graña. I am a Peruvian. I live in this state called Wando. And I would like you to share my impressions if you come with me. This is Peru in the 20th century, but it could easily be Spain in the 18th. Una hacienda gigante, la hacienda Sil, que tenía 200.000 hectáreas. Ninguna persona tiene derecho a tener tanto. Los indígenas todavía eran esclavos en las grandes haciendas. Pasaron un noticiario sobre Wando. La mitad del cine aplaudía y la otra mitad pifiaba, pateaba. Esta guerra civil. Según el propio testimonio de Bellabón, de él se acuesta temprano, seguramente con su pijama, y alrededor de las 2 de la mañana es su hija quien lo alerta de que escucha tanques. Yo estaba en mi casa, descansando, y llaman por teléfono. Morales, ¿cómo estás? Vente acá, a Chorrillos, te estamos esperando. Y entró este gobierno que muy pronto se declaró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y con la personalidad fuerte de Velasco, ¿no? No es que la pesca de sorpresa el golpe de Estado, lo que la pesca de sorpresa es la ideología que trae este señor Velasco. Había pánico y ahora le van a enseñar qué ha hecho a nuestros hijos. Nosotros creíamos que para hacer una reforma agraria en el Perú se iba a requerir un baño de sangre. En vez de levantar la mano, metió la mano al bolsillo, era para disparar, y dijo dispara, y de adentro comenzaron a salir tiros. Cuando uno ve Luis Pardo, es el enfrentamiento contra un hacendado abusivo que además es responsable de la muerte de su hermana. Pasaba el patrón y había que bajar la vista, y si no bajaban la vista te podía caer un fuetazo en la cara. Ya no había esa mirada deslumbrada, no, ya eran películas militantes. ¿Tú quieres algo conmigo? ¡Bala le meto yo a los faites! ¡Pum, pum, pum! El Perú que existe el día de hoy nace de la reforma agraria de Velasco. Fue un desastre porque en lugar de que la gente avanzara, retrocedió. Si Velasco no hace la reforma agraria, ganaba la guerra Sendero Luminoso. Ya no hay soldado como antes, somos independientes ahora. Pasaron muchas cosas y no todo está dicho. Pedro Castillo, terror para el Estado criollo, esperanza para los despojados. El Perú es uno de los países más racistas que actualmente existe en el continente, al grado que este mal congénito de la República Bicentenaria es un tabú en las tertulias cotidianas y en las narrativas académicas. El desprecio del originario o con rasgos indígenas es tan normal que nadie reclama o argumenta contra el sistemático racismo cotidiano. Perú, una república que produjo dos países en realidad. Al igual que en el resto de las repúblicas de la región, el Estado peruano fue ideado para ser regentado por criollos y mestizos desde la ciudad virreinal de Lima. En 2 siglos de existencia, la República Criolla Peruana produjo dos países dentro de un mismo país, Lima, país oficial con cerca de 10 millones de habitantes, y el resto del Perú, país no oficial con cerca de 22 millones de habitantes.
El proceso del colonialismo interno con tufo limeño estaba condenado a limeñizarse para ser admitido como ciudadano peruano. La viveza criolla y el racismo limeño, el individualismo y la informalidad, la espectacularidad y la superficialidad limeña fueron y son asimilados por las y los peruanos como virtudes cívicas de peruanidad. Para ser ciudadano peruano cualificado, el costeño y el andino o el amazónico deben aprender el acento, la impronta limeña. De allí que el máximo sueño de las y los peruanos del interior del país era y es emigrar hacia la ciudad de Lima para malvivir en los desiertos, las zonas aledañas a Lima. Luego visitar a sus lugares de origen alardeando vida exitosa, no pocas veces burlándose de los hábitos o expresiones culturales de sus vecinos en sus territorios de origen. Si para ser ciudadano peruano el originario peruano está condenado a limeñizarse, las y los candidatos que aspiran a ser gobernantes del Perú están psicológica y políticamente constreñidos a legitimarse en Lima. Candidato político provinciano que no hace campaña en Lima, pues simplemente no aparece en las encuestas oficiales, tampoco en los noticiarios, no existe. Pedro Castillo, candidato presidencial del partido Perú Libre, quien ganó en la primera vuelta electoral con 19% de votos, se supone, y ahora va a elecciones de segunda vuelta, no apareció durante la campaña, ni en las encuestas, ni en las noticias nacionales, porque no hizo campaña en Lima y porque no pertenece al modelo neoliberal. Ingresó a esta ciudad en ocasiones puntuales. Pero ¿qué temen los criollos corruptos? ¿Por qué temen los criollos corruptos a Pedro Castillo? En el único debate de candidatos presidenciales en el que participó Pedro Castillo, habló claro y directo, pero sus interlocutores no le creyeron o simplemente no le prestaron atención a sus palabras, con acento provinciano, y se quedaron mirándole, hasta con mofa, su sombrero de campesino, de ala ancha y la ausencia de la corbata. Ahora que quedó en primer lugar en las elecciones generales y avanza como un coloso andino, generando remolinos humanos en los territorios y tendencias virales en las redes sociodigitales, la limeñidad criolla, progre, chola, desde sus canales empresariales y personales llaman a la cordura al insolente candidato campesino, que se atreve a desafiar no solo a la corrupta oligarquía criolla, sino al propio bicentenario Estado peruano racista desde las urnas. Muy a pesar que la oligarquía criolla instauró el sistema neoliberal en el país, legitimándose en su supuesta victoria militar sobre los grupos guerrilleros del pasado siglo, ahora recurren a la falacia de Pedro Castillo es terrorista. O el enemigo interno que habían vencido, matado hace 30 años atrás, ahora los derrota en las urnas, pues no vencieron al terrorismo. Repito, el enemigo interno que habían vencido, matado hace 30 años, ahora los derrota en las urnas. O no vencieron el terrorismo, o Castillo no es terrorista. ¿O será que creen que somos idiotas? Muy a pesar que el campesino Pedro Castillo fue fundador de la organización antiterrorista de los Ronderos del Perú y es actualmente miembro activo de la misma, los gamonales del discurso oficial limeño se mantienen en irradiar odio contra Castillo, acusándolo de terrorista con el objetivo de generar una conmoción o miedo colectivos y así evitar que Castillo siga avanzando imparable sobre su caballo por todo el Perú no oficial. Buscan instalar en el imaginario colectivo de la peruanidad la idea de Castillo es el enemigo interno del país y así generar sentimiento de culpa en las y los electores que optaron por Pedro Castillo en la primera vuelta. Pero el dolor ocasionado por 2 siglos de república y el trienio del sistema neoliberal es tan agudo que la marea humana en las calles y en las nubes alrededor del campesino candidato crece incontenible. La oligarquía criolla teme a Castillo porque su sola presencia campesina desde las profundidades del Ande peruano es la evidencia de su fracaso político e ideológico. Esta oligarquía, mediante las instituciones de su Estado peruano,
le apostó a la dominación y eterna subordinación del Perú profundo para sus intereses. Castillo evidencia que el silente jaguar andino amazónico no había claudicado. Tienen miedo, porque Castillo les está mostrando a la peruanidad que sí es posible hacer otra política, con decencia, con identidad. La oligarquía ahora no concilia el sueño porque temen que estén haciendo en su propia hacienda, el Perú, un Evo Morales peruano. Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven qué está pasando, ya estoy harto de esta mierda. Abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir. Ahora es tarde para prevenir, no se alivia, hoy la parca marca el arca de Bolivia. Tan tibia las tintas del periodismo garca, anfibia las cartas que muestra la comarca. Evo, orgullo indio nuevo, el capítulo más lindo, líder de fuego. Ejemplo para las élites tan sordas, indígena que tira su modelo por la borda. La OEA nos mea y foguea el descalabro, me cago en Bachelet y en Luis Almagro. Marea racista, que en nombre de Cristo en la cresta del mismo infierno se han visto, Camacho. Otra escoria en la esfera, otro facho asesino como Lenin y Piñera. Mano de obra sobra para la CIA, cobran las cobras para clavar hasta la encía. Y podrán llamarle como quieran, usar excusas torpes, pero está más que claro que esta mierda es un golpe. Gringo basura, tu plan siniestro fue por Oriente y hoy volviste por lo nuestro, maestro del mal. Secuestro diestro, piratas como ustedes siempre vuelven por el resto. Otro monigote en televisión da asco, tapa las muertes y se las soba los cascos, porque a millones que viven dentro de un frasco parece que la tapa sea atasco. Mucho maquillaje, todo de plástico. Ahí va la rubia con delirios míticos, siguiendo el rumbo de Guaidó que rústico. Y lo patético no le quita lo drástico. Mástico otra vez el sabor amargo de mis hermanos nuevamente ante el letargo, poniendo el pecho y resistiendo. Yo ardo, las vidas son del pueblo, las armas del encargo del matador de sueños, dueño del opio, maldito el que le apunta a uno propio. Ejército y policía formadas por la CIA para que rían ante el que trabaja. Vaya ironía, ¿quién lo diría? Si el de uniforme también es clase baja. Se raja la región, el buitre festeja. Hay nuevos luchadores tras las rejas. En Argentina se alza la esperanza. Lula está libre y el pueblo no descansa. Las lanzas siguen en alto ante sus lanzamisiles. Acá no van a haber personas mansas. En Uruguay no van a abrir las puertas a oferta de gran carisma pero con el alma muerta. La fragua encendida aunque nos tape el agua. Les duele Venezuela y Nicaragua. Odian el agua antes de los latinos que no caen y de varios que nunca se distraen. Quisieron matar a Evo y no pudieron. La solidaridad fue más que el miedo. Orgullo es México, sorteando el vórtice. Vergüenza son todos los sucios cómplices. Ya pudieron ver lo que es un indio gobernando. Ahora van a verlo resistiendo. Ahora van a ver a aquellos que viven mintiendo. Cómo le erraron al elegir bando. Que algún creyente me explique, que me explique cómo Dios permite que Montaner tenga Twitter. La historia se repite, olvida de eso. Y esto no es una canción, es un aviso. Ya hubo mucha sangre, ya fuimos carne de cañón mucho antes. Iba a ser tarde si ahora no nos ponemos en sitio. Y entendemos que ya vienen por el litio. Quieren gas y petróleo, monopolios rentables. Y cuando tengan sed, agua potable. Y vos ahí esperando que alguien con voz amable lo diga en la televisión por cable. Hablen, hoy diferencio. No hay pecado más indigno que el silencio. El que calla otorga y es órgano del cuerpo. Y no sirve después llorar los muertos. Que hable el deporte, que hable la música, que hable las calles y las redes. Que comprendan que no pueden ocultar un genocidio. Estos ya no son tiempos para tibios. El mejor presidente de Bolivia en el exilio. El racismo desprende su martirio. Y yo otra puta noche donde el sueño no concilio, tratando de que salgan del idilio. Que sus héroes, de los que no me hablaron en la escuela, resurjan para torcer la secuela. Que la huella de su suela sea gigante y los hijos del sol venzan al guante. El límite, el fin de tantos males, la línea divisoria entre morales e inmorales. Evo recuperó el orgullo indígena, el pueblo va a enterrar la miseria indigna.
del que cree en esas fábulas exógenas y le abre la puerta a intenciones malignas. Pueblo único, soberano que designa, impúdico el que llama a la rapiña. Unidad latina, esa que aún camina, cada vez que surge el imperio patina. Viva Haití, no la timan, no le atinan la línea fina, y el mismo destino nos envuelve. No será nuestro cuerpo hace que cuelgue. Patria grande la colonia disuelve. Evo es pueblo y el pueblo siempre vuelve. Tienen miedo de perder la mamadera bicentenaria, como dice Castillo, pero sobre todo tienen miedo a que el mal ejemplo de Castillo termine despertando al Perú, aún anestesiado por el colonialismo interno. ¿Por qué opta por Castillo el Perú profundo? Las propuestas de Castillo son elementales para un Estado debilitado y gangrenado por la corrupción en todas sus esferas. Revisar los contratos de privatización de los bienes, servicios y empresas, renegociar los contratos de concesión, renacionalizar, crear empresas públicas para hacer del Estado un actor económico determinante, convocar a un proceso constituyente para la concertación y redacción de una nueva constitución política en la que el 60% de constituyentes deberán representar a los sectores sociales populares organizados. Propone la elección de autoridades judiciales por voto popular. Además, indica que si gana las elecciones en segunda vuelta, renunciará al salario de presidente y al sueldo vitalicio de expresidente y seguirá con su salario de maestro rural. Indica también que reducirá a la mitad los inmorales salarios y gastos de las autoridades electas, como las y los congresistas. La sola presencia del campesino y luchador social Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral ya es un terremoto político para la política tradicional alimeñada, una esperada dosis extraordinaria de esperanza para los pueblos despojados del Perú que quieren caminar sobre sus propias piernas. Atentamente, Peter Diego Abad, activista político en la Argentina, un peruano que va a muerte con la gran transformación. Bien, continuamos con este importantísimo realmente mensaje a la nación para intentar tranquilizar a aquellas personas que se han dejado quizás llevar por la apabullante maquinaria mediática que ha puesto en marcha el modelo neoliberal y la corrupción peruana para desacreditar al profesor Pedro Castillo. Escuchemos la realidad de lo que hay detrás. Una guerra interna, como también le dicen, ¿elimina los actos o los crímenes de terrorismo? No. Pero fíjate, la definición de la Comisión de la Verdad me parece correcta. Sendero Luminoso era una organización que básicamente hacía actividades terroristas. Por ejemplo, no solamente los coches bombas, como han señalado acá, que lo hemos sufrido todos. Yo casi muero en uno, en Lince. Le pusieron la bomba a Telefónica y yo pasé 2 minutos antes de que esa bomba reventara. Yo no podía estar acá. Mi abuela sufrió un coche bomba en Ayacucho, casi se muere mi abuela. Entonces no nos vengamos a victimizar porque todos vivimos esa época. Pero lo importante es señalar, es eso. Sendero Luminoso hacía actos básicamente terroristas. ¿Qué hacía también en la sierra? Yo he trabajado en el BRAE. ¿Qué hacía Sendero cuando bajaba en el BRAE? En ese BRAE que algunos no comprenden y que quieren terruquear también. Bajaban e impedían a autoridades locales, a autoridades comunales. Y si la comunidad no aceptaba, Sendero los mataba. Claro, eso como no pasó en Miraflores, como no pasó en San Isidro, eso no se cuenta en la historia. Pero la gente de la sierra, de ese sur que hoy está votando por Perú Libre, que sufrió el terrorismo de Estado y el terrorismo criminal de Sendero Luminoso, entiende completamente que la solución no es represiva, no es poner más bases militares, es darle desarrollo a la gente. Porque esos dementes que se levantaron encontraron caldo de cultivo en un... La solución no es más represión, la solución no es más inversión en militares, la solución es en desarrollar el Perú profundo. Esto que está haciendo Andrés Manuel López Obrador y que acaba el día de ayer de hacerle esta propuesta a Joe Biden.
El señor Joe Biden le ha dicho, si usted quiere detener la migración descontrolada del sur al norte, desarrollemos al sur. Y le está proponiendo que en los próximos 3 años se siembren más de 3 millones de hectáreas y se reforesten para dar trabajo a la gente. Que Estados Unidos apoye a esos ciudadanos de los países de Centroamérica y del sur de México que se ven obligados a emigrar al norte, a desarrollar esas zonas. Ya empezó Andrés Manuel López Obrador en México, más de 1 millón de hectáreas sembradas, y todos los agricultores que participan en ese programa están cobrando un sueldo del gobierno para cuidar sus propias chacras y reforestar una parte de esos propios territorios. Y el Estado les paga un sueldo cada mes para que cuiden y no se tengan que ir. ¿Qué ocurrirá dentro de unos años? Que México será una potencia. Ha empezado a recuperar su industria nacional. Ya está envasando una de las vacunas en México. Toda su industria se está recuperando. Inversiones fluyen. 5 megaproyectos en México en marcha, sin contratar ni un solo dólar de nueva deuda externa. Lleva 2 años en el gobierno y no ha aceptado las imposiciones del Fondo Monetario. Ha declarado Andrés Manuel López Obrador a México territorio liberado del modelo neoliberal, lo mismo que hará Pedro Castillo en el Perú. Amigos, no le tengamos miedo a salirnos de ese modelo neoliberal. Con la pandemia ha demostrado en todo el mundo que ya se acabó su ciclo, que trajo riqueza y desarrollo para unos privilegiados, mas sin embargo el resto de la sociedad no obtuvo nada. Pobre pues, que tenía 160 años de república y con las justas, y si no es por un general progresista como el general Velasco, no se hace ni siquiera la reforma agraria y seguiríamos viviendo en la época feudal pues en este país, ¿no? Donde los patrones le impiden a sus casi esclavos, ¿no? A que los miren siquiera a la vista. Agradecerle a Velasco, que si no hace la reforma Velasco, el caldo de cultivo que hubiera encontrado Sendero Luminoso hubiera sido mucho peor, y eso es un consenso en toda la capa intelectual, incluida la derecha, que me sorprende que desconozcan aquí, ¿no? Así que no hagamos pues el fujimorismo sin Fujimori, ¿no? No te puede gustar, hay que ser muy escaso para creer que la izquierda te va a convertir en Venezuela, porque la derecha no nos ha convertido en Alemania, ¿verdad? La derecha no nos ha convertido en Japón, ¿no? No nos ha convertido en Canadá. Entonces hay que ser muy pequeño, ¿no es cierto?, para creer que porque tú eres de izquierda vas a convertir a un país en el peor que te gusta a ti, ¿no? Porque podríamos poner ejemplos de países desarrollados del norte de Europa que son socialistas y les va muy bien. Prioridad del país es refundarse en el Bicentenario. Esa es la prioridad del país. O sea, nosotros no podemos seguir siendo... Mira, te voy a dar unos datos que me parecen bien interesantes, ¿no? Economistas, no de izquierda, economistas de Harvard, de la Sorbona, han explicado qué va a pasar con el mundo en la economía post-coronavirus. Un tema que ni se toca en la clase política actual, ¿no? ¿Qué te están indicando? Que cada país va a depender más de su propia producción, por el temor de que otro virus parecido mantenga el comercio internacional parado, ¿no? El Perú... Cada país tiene que desarrollar autosuficiencia, por lo menos alimentaria. ¿El Perú lo puede hacer? Por supuesto. ¿El Estado ha ayudado a esto? En absoluto. Entonces, ¿qué plantea Pedro Castillo? Pues ser soberanos, desarrollar nuestro propio mercado interno, hacer una nueva reforma agraria. ¿Qué significa una reforma agraria? Que verdaderamente el campesino, el trabajador o cualquier persona que quiera ser agricultor esté protegido por las leyes. No se trata solamente de repartir las tierras. Eso ya se hizo con Velasco. ¿Y qué pasó? No funcionó. Entonces aquí tiene que haber algo más. Tiene que haber una planificación dentro de una conceptualización de un Estado que vela por esos pequeños y medianos agricultores. El actual Estado peruano neoliberal y el que seguirá si entra Keiko será que solamente se apoyará a los grandes terratenientes, a las grandes industrias agroindustriales de la costa, y todo seguirá igual. Esos gigantes consorcios tienen derecho a trabajar, por supuesto,
A lo que no tienen derecho es a contaminar con químicos y pesticidas y a explotar a la gente. A eso no tienen derecho. Entonces, ¿queremos un gobierno estatista total? No. Queremos un gobierno donde puedan convivir tanto el sector privado, consciente y responsable, que paga impuestos, que no corrompe, que no consigue contratos a punta de tráfico de influencias, y al mismo tiempo queremos un Estado sólido, un Estado que tenga presencia en los rincones más abandonados del Perú y más alejados de Lima, pero un Estado cuya presencia ayuda al pueblo a desarrollarse, no un Estado que está presente para sojuzgar o para reprimir las justas reivindicaciones del pueblo como es actualmente. Es decir, necesitamos reunificar el país, dejar que Lima sea el centro del país y empezar a mirar a las zonas abandonadas durante tantísimos años, 200 años en concreto. ¿Tiene capacidad industrial de algo? No. ¿El Perú tiene un mercado interno que proteja su agricultura? No. ¿El Perú fomenta a sus pequeños y medianos emprendedores? No. Estamos viviendo con el 74% de la población que sobrevive al día. Ese es el legado del modelo económico que defiende Somos Perú. Tenemos, antes de la pandemia, antes de perder este año escolar, antes de perderlo, teníamos 1.400.000 niños que no iban al colegio. 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, porque no hay fábricas, pues, porque no hay industria, porque acá se sigue haciendo la minería del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Seguimos partiendo cerros, haciendo tajo abierto, sacando el mineral, subiéndolo a camiones, tirarlo para la costa y llevárselo para otro país. ¿Cuándo vamos a ver el valor agregado de todo esto? ¿Cuándo? Justamente cuando entra el profesor Castillo, lo mismo que hizo Evo. Cuando entró Evo Morales a Bolivia, su país estaba como el Perú actual. ¿Qué empezó a hacer? Recuperó sus recursos naturales, los nacionalizó, les puso nuevas condiciones a las empresas extranjeras, y esas empresas extranjeras se fueron, amenazaron con irse, como amenazarán con irse ahora en Perú, pero no se irán. Evo logró desarrollar el primer automóvil eléctrico de toda Latinoamérica, lo hizo Bolivia. Estaba empezando su desarrollo industrial con Evo y le dieron un golpe de Estado. Acuérdense, la famosa Yanine Áñez se autoproclamó presidenta con la ayuda de militares traidores al pueblo boliviano. Un año después, ¿qué ocurrió en Bolivia? El pueblo retomó nuevamente el poder. El soberano habló y Luis Arce es otra vez presidente de Bolivia. Él era mano derecha de Evo Morales. Evo ya está fuera de la política directamente. Es un asesor, es un líder, pero quien es el presidente es su mano derecha. Luis Arce recuperó el MAS, el partido Movimiento al Socialismo, recuperó el poder en Bolivia. ¿Y acaso le han quitado, le han expropiado a los empresarios bolivianos algo? No. Bolivia es una economía mixta. Coexisten empresas estatales, existe el sector privado, y eso es lo que queremos en el Perú. ¿Para qué? Para desarrollar al 70% del pueblo que hasta ahora, más de 200 años, no recibe nada, que no tiene buenos hospitales, que no hay ni siquiera buenas carreteras asfaltadas hasta los pueblos, que no hay ni siquiera postas de salud, no hay buenas escuelas. Está abandonado el Perú. Claro, los que solamente viven en Lima y muy de vez en cuando salen, pues no conocen la realidad del Perú. Esa es la cruda realidad. Si siguen existiendo bancadas que, a pesar de lo que bajo la premisa suya de entender las cosas, no entienden ni esto que lo estamos viendo en la calle todos los días. Tenemos 200 conflictos sociales, 200. ¿Eso es normal en un país? ¿Tú conoces algún país que tenga 200 conflictos sociales solamente en el Perú y que se resuelven a sangre y fuego? La Asamblea Constituyente es por 200 conflictos sociales en el Perú, en su mayoría justamente por temas de contaminación, con las mineras, con las petroleras, con las empresas del gas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se resuelven en el Perú esos conflictos?
enviando a la policía para reprimir, para encarcelar y a veces hasta para matar a nuestros propios peruanos. Esto ya no lo queremos en Perú. No queremos eso. Queremos que los conflictos se resuelvan y que la gente del Ande tenga derecho a vivir en su territorio y que no venga una minera, expulse a todos los pobladores de ahí para poner su mina. De esa manera no. Minería sí, pero no a costa de avasallar la voluntad del pueblo. Petróleo sí, pero siempre y cuando paguen y dejen impuestos y las ganancias mayores para el Perú. Inversión extranjera, bienvenida, siempre y cuando no te conviertas en un Odebrecht, que vas a corromper y vas a hacer tráfico de influencias. Es decir, limpiar el país, pues, poner orden, dejar el Estado que siga en manos de los corruptos y pase la soberanía al pueblo. Su representante, Pedro Castillo. Entendimiento de la urgencia de todo esto que nos explota en la cara. Creemos nosotros que la democratización real de un país no es en función a cúpulas partidarias ni intereses de pequeños grupos, porque vamos a ser sinceros, pues hermano, y lo hacemos autocríticamente nosotros también, los partidos políticos no representan a la mayoría del país, pues. Entonces tenemos que devolverle el poder al soberano. Lo dice muy claro, los partidos políticos no representan a la mayoría del país, ni siquiera ellos. Miren amigos, esto es sabiduría. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer los peruanos? Los peruanos, como este servidor, empezar a actuar, democratizar el país, y yo diría también democratizar las comunicaciones. Cuando tú ves este video, amigo, nos das un like, lo compartes en tus redes, te suscribes, estás contribuyendo a esa democratización de las comunicaciones que tanta hace falta en el Perú. Si no potenciamos al nuevo periodismo libre, si vemos el video nos gusta pero pasamos, ni siquiera le damos un like ni nos suscribimos, no hemos entendido nada. Así que amigos, ha llegado el momento de transformar el Perú, y ese cambio solamente puede ser realizado si dentro de cada uno de los peruanos y las peruanas empezamos a cambiar el chip. Permitir que las comunidades campesinas, los pueblos originarios, los sindicatos de maestros, los sindicatos de trabajadores estén en la Asamblea Constituyente con su propia voz y digan qué cosa es lo que quieren, pues, que se acaben los intérpretes, como muchas veces quieren ser la mayoría de los políticos. Yo quiero decir algunas cosas fundamentales, ¿no? Nosotros apostamos por la industria. ¿Para qué queremos recuperar recursos naturales? Para industrializarlos, pues, porque con eso generas trabajo, con eso generas riqueza. ¿Para qué? Por supuesto, aquí el sector privado tiene que trabajar con el Estado. El Estado solo no puede hacer eso. Por eso el ejemplo de México es tan importante. Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, y otros empresarios mexicanos se han sumado a la cuarta gran transformación que lidera Andrés Manuel López Obrador en México para sacar a su país adelante. Eso es lo que queremos en Perú, que los empresarios se unan a este Pedro Castillo y saquen al Perú adelante. Y en vez de llevarse sus capitales fuera, los inviertan en el Perú, pero sabiendo de que no van a seguir saqueándolo, sino que tienen que invertir y tener ganancias pues razonables, como cualquier empresario. Dar trabajo, condiciones dignas, mejorar los sueldos, que no se eviten pagar sus derechos laborales, sino que se cumpla. Llevar pues a todo el Perú a un nuevo estadio evolutivo. Pero uno necesita, y es riquísimo, que nuestras riquezas sirvan para desarrollar el conjunto de la sociedad peruana. Queremos Asamblea Constituyente para hacer la segunda reforma agraria, para proteger nuestro mercado interno. ¿Cómo es posible, Miguel Ángel, explícame tú, que por estos benditos tratados de libre comercio nosotros exportamos alcachofas y espárragos? ¿Alguien aquí ha comido alcachofa y espárrago el último mes siquiera? O sea, por exportar cosas que no consumimos y que igualmente nos lo comprarían, porque bendita sea la tierra peruana, da para este tipo de cosas, nosotros permitimos que el arroz venga del extranjero, la papa venga del extranjero, el trigo venga del extranjero, tres cosas fundamentales en la alimentación peruana. Y no apoyamos a nuestros agricultores. Mientras, por ejemplo, y no son países comunistas, ¿no? En Europa y en Estados Unidos fundamentalmente, se le da 300.000 millones de dólares en subsidios a los agricultores. Acá no le damos ni una pala.
Entonces nosotros sí queremos una ley de consulta previa, pero de la mano no estamos en contra de la minería. Nosotros hemos dicho, bienvenida a la inversión extranjera, con cualquier bandera, pero que respete el medio ambiente, que pague lo correcto al trabajador y que industrialice la materia prima. Y que obviamente, como hemos dicho nosotros y como ha salido en el manifiesto de Cajamarca leído ayer por el futuro presidente Pedro Castillo, a partir de ahora el 70% de las ganancias se queden para los peruanos. Ese es nuestro cambio concreto para el país a través de una Asamblea Constituyente.